Después de la partida de Mario Pineda, cuando el silencio parecía imponerse como una ley no escrita entre quienes lo conocieron, comenzó a abrirse paso una verdad que durante años permaneció guardada en lo más profundo de su conciencia. No fue un comunicado oficial ni una declaración ante cámaras lo que removió las emociones de todos, sino una confesión íntima, compartida en voz baja con un amigo cercano, en uno de esos momentos en los que el ser humano ya no tiene fuerzas para sostener máscaras. Esa revelación, hecha desde la fragilidad y el cansancio del alma, terminó saliendo a la luz y hoy provoca asombro, tristeza y muchas preguntas sin respuesta. Mario, según se ha sabido, cargó durante mucho tiempo con un dolor silencioso. Quienes lo veían desde afuera creían conocer su vida, sus decisiones, su carácter firme y su manera de enfrentar los problemas. Sin embargo, como ocurre con tantas personas, lo que mostraba al mundo no era necesariamente lo que vivía por dentro. En esa charla privada, sin micrófonos ni testigos, confesó que había sido herido en el lugar más sensible, la confianza. Habló de su esposa, Ana Aguilar, y del momento en que descubrió que había sido engañado. No lo dijo con rabia ni con deseos de venganza, sino con una tristeza profunda, casi resignada, como quien acepta una herida que nunca terminó de cerrar. Lo que más impacta de esta confesión no es solo el hecho del engaño, sino la manera en que Mario lo procesó emocionalmente. Contó que se sintió culpable incluso por sentirse triste, como si el dolor fuera una debilidad que no podía permitirse. Admitió que intentó justificarse a sí mismo, pensando que quizá había fallado en algo, que tal vez no supo ver señales, que confió demasiado. Esa autocrítica constante lo fue consumiendo poco a poco, mientras hacia afuera seguía cumpliendo su papel, intentando mantener la calma y la apariencia de normalidad. En esa misma conversación, Mario también habló de Gisela Fernández. Reconoció que ella ocupó un lugar importante en su vida en un momento de quiebre emocional. Dijo que jamás imaginó que su esposa llegaría a enterarse de esa relación paralela, y que esa idea lo persiguió durante noches enteras. No lo expresó como una justificación, sino como una confesión honesta de sus errores y contradicciones. Se sentía atrapado entre el amor, la culpa y el miedo a perderlo todo. Esa carga emocional, según relató, fue una de las más pesadas que tuvo que soportar. El tono de sus palabras, de acuerdo con quien escuchó esa confesión, no era el de alguien que busca limpiar su imagen después de la muerte, sino el de un hombre cansado de guardar secretos. Mario habló del dolor de sentirse traicionado y, al mismo tiempo, de la vergüenza de haber lastimado a otros con sus propias decisiones. Reconoció que el silencio fue su peor enemigo, porque en lugar de sanar, lo fue aislando. Cada día se sentía más solo, incluso estando acompañado. Pues tras su fallecimiento, estas palabras comenzaron a circular, primero de manera discreta y luego con más fuerza, provocando reacciones encontradas. Algunos se mostraron sorprendidos, otros dijeron que siempre intuyeron que algo no estaba bien, y muchos expresaron una profunda tristeza al comprender la dimensión del sufrimiento que Mario llevó en silencio. La confesión no busca señalar culpables de forma cruel, sino mostrar el lado más humano de una historia marcada por errores, decisiones difíciles y emociones que no siempre se saben manejar. Hablar de traición, amor y culpa nunca es sencillo, especialmente cuando ya no está la persona para explicar, matizar o defenderse. Sin embargo, esta revelación permite entender que Mario no fue indiferente ni frío frente a lo que vivió. Al contrario, fue alguien que sintió profundamente cada golpe emocional, que se cuestionó a sí mismo y que, aunque intentó seguir adelante, nunca logró liberarse del todo de ese peso interior. Su tristeza no fue pasajera, fue una sombra constante que lo acompañó hasta el final. También hay que reconocer que detrás de esta historia hay otras personas que igualmente cargan con consecuencias emocionales. Ana Aguilar, mencionada en la confesión, aparece como parte de una relación compleja, donde seguramente hubo más silencios que palabras, más suposiciones que verdades dichas a tiempo. Gisela Fernández, por su parte, queda vinculada a un capítulo delicado, donde las emociones se mezclan con decisiones impulsivas y expectativas que quizás nunca se cumplieron del todo. Nada es blanco o negro cuando se trata de relaciones humanas. Lo que más conmueve de todo esto es pensar que, de haber hablado antes, muchas cosas podrían haber sido distintas. Mario mismo lo insinuó en su confesión. Dijo que callar fue un error, que por miedo a enfrentar la realidad terminó prolongando el sufrimiento. Esa reflexión, compartida de manera tan personal, hoy resuena con fuerza entre quienes escuchan esta historia. No como un juicio, sino como una lección dolorosa sobre la importancia de la honestidad emocional. Después de su partida, estas palabras adquieren un peso distinto. Ya no son solo una confesión privada, sino un testimonio que invita a reflexionar sobre la fragilidad humana. Mario Pineda no fue solo un nombre ni una figura conocida por algunos.
fue un ser humano con miedos, dudas, errores y un corazón que también se rompió. Su silencio, ahora roto, deja al descubierto una verdad que muchos prefieren ocultar, que el dolor no siempre se nota, que las sonrisas pueden esconder tormentas y que el amor, cuando se mezcla con traición y culpa, puede convertirse en una carga difícil de sobrellevar. Hoy, al conocerse esta confesión, no queda más que mirar esta historia con empatía. Entender que detrás de cada decisión hubo emociones complejas y que nadie sale ileso cuando la confianza se quiebra. La voz de Mario, aunque ya no esté físicamente, sigue resonando a través de estas palabras que compartió en uno de sus momentos más vulnerables. Y quizás, en medio de la sorpresa y el impacto, lo más humano que se puede hacer es escuchar, reflexionar y recordar que todos, en algún punto, luchamos batallas que los demás no ven. Ahora que todo empieza a comentarse en voz alta, la sensación que queda es profundamente amarga. Lo que durante mucho tiempo se mantuvo entre murmullos, miradas incómodas y silencios forzados, hoy emerge como una herida abierta que duele incluso a quienes solo observan desde afuera. La tristeza no proviene únicamente de la pérdida de Mario Pineda, sino del entramado emocional que parece rodear sus últimos años de vida, marcado por desconfianzas, verdades a medias y un clima de tensión que, según algunos testigos, ya era evidente. De acuerdo con esas versiones, Ana Aguilar no habría sido ajena a lo que estaba ocurriendo en la vida sentimental de Mario. Personas cercanas aseguran que ella sabía más de lo que aparentaba, que intuía, o incluso conocía, la existencia de esa relación paralela y el desgaste emocional que eso provocaba. Sin embargo, como sucede en muchas relaciones fracturadas, el conocimiento no siempre conduce al diálogo, y la convivencia puede transformarse en un espacio cargado de reproches silenciosos, miradas frías y palabras que nunca se dicen por completo. Lo verdaderamente doloroso es pensar que todos, de una u otra manera, seguían adelante como si nada pasara, mientras por dentro la situación se volvía cada vez más insostenible. Mario, según quienes lo trataron de cerca, parecía cargar con un peso invisible. No era solo la culpa ni la tristeza, sino la sensación de estar atrapado en una historia sin salida clara. Ana, por su parte, quedaba envuelta en un escenario donde la traición y el dolor convivían con la resignación y el enojo contenido. Nada de eso se resolvió a tiempo. En medio de este panorama emocional tan frágil, comenzaron a circular comentarios aún más delicados. Hay quienes sostienen que el fallecimiento de Mario no fue un hecho aislado ni producto del azar, sino que podría estar vinculado a un ajuste motivado por una pasión amorosa desbordada. Estas versiones, repetidas por testigos y personas del entorno, han generado conmoción y controversia, precisamente porque apuntan a un trasfondo emocional extremo, donde los sentimientos mal manejados pueden escalar a consecuencias irreversibles. Es importante entender que, hasta ahora, todo lo que se dice forma parte de declaraciones, rumores y percepciones de terceros. No hay verdades absolutas cuando se habla desde el dolor y la pérdida. Sin embargo, el simple hecho de que estas versiones existan refleja el nivel de conflicto que rodeaba la vida de Mario en sus últimos momentos. Un ambiente cargado de celos, reproches y silencios puede convertirse en terreno fértil para interpretaciones trágicas, aun cuando la realidad completa solo la conocen quienes estuvieron ahí. Pues lo que más estremece a quienes escuchan estas historias es la idea de que el amor, cuando se contamina de desconfianza y resentimiento, puede transformarse en algo peligroso. No por romanticismo exagerado, sino porque las emociones humanas, cuando no se expresan ni se procesan de forma sana, pueden llevar a decisiones impulsivas, a reacciones desmedidas y a finales que nadie desea. La pasión, lejos de ser solo un sentimiento intenso, puede convertirse en un conflicto profundo cuando se mezcla con el orgullo herido y la sensación de traición. Hoy, con Mario ya ausente, todo se analiza desde la distancia y la especulación. Las palabras, sabía todo, y, pasión amorosa, resuenan con fuerza porque sugieren que nada ocurrió de manera repentina, que el desenlace pudo haberse gestado poco a poco, en un clima emocional tenso que fue creciendo sin control. Esa idea es la que más duele, pensar que el final no fue inevitable, que quizá hubo señales, advertencias y oportunidades para detener el daño antes de que fuera demasiado tarde. Más allá de las versiones y los señalamientos, lo que queda es una profunda sensación de vacío. Una vida se perdió y, con ella, la posibilidad de aclarar, sanar o cerrar heridas de otra manera. Los que quedan deben cargar no solo con el duelo, sino también con las dudas, los ¿qué hubiera pasado si? Y las historias incompletas. Y en ese contexto, lo único verdaderamente humano es reconocer el dolor, evitar juicios apresurados y comprender que detrás de esta tragedia hay emociones reales, decisiones complejas y consecuencias que ya no pueden deshacerse. La historia de Mario Pineda, tal como ahora se cuenta, no es solo un cúmulo de rumores o confesiones tardías.
Es un recordatorio duro de cómo el silencio, la falta de diálogo y las pasiones mal gestionadas pueden destruir vidas. Y eso, sin duda, es lo más triste de todo. La tragedia ha dejado a todos profundamente conmocionados, no solo por la pérdida de Mario Pineda, sino por la magnitud del rumor que se ha desatado a su alrededor. Desde que se conoció la noticia, el impacto emocional ha sido inmediato y colectivo. Personas cercanas, conocidos y hasta quienes solo seguían su historia desde la distancia coinciden en algo, nada parecía anunciar un final tan doloroso y envuelto en tantas dudas. El silencio que antes rodeaba su vida personal hoy ha sido reemplazado por un murmullo constante que no deja de crecer. El rumor ha tomado fuerza precisamente porque toca fibras muy sensibles, el amor, la traición, los secretos y una posible pasión llevada al extremo. Cada versión que circula añade una nueva capa de tristeza y confusión. Algunos hablan con certeza, otros con suposiciones, pero todos coinciden en que había un ambiente emocional tenso que no se resolvió a tiempo. Esa percepción colectiva es la que mantiene viva la conversación, alimentada por el asombro de descubrir que, detrás de una aparente normalidad, existían conflictos profundos. Lo más conmovedor es que, a medida que pasan los días, el nombre de Mario no se asocia solo a su fallecimiento, sino a una historia cargada de dolor humano. La gente no solo pregunta qué pasó, sino por qué pasó, buscando sentido en medio del caos emocional. El rumor creció porque no hubo respuestas claras inmediatas, y cuando el vacío informativo se mezcla con emociones intensas, la imaginación colectiva hace el resto. Así, la tragedia dejó de ser un hecho aislado para convertirse en un tema que sacude conciencias. En medio de todo, lo que permanece es una sensación de tristeza profunda. Más allá de versiones, comentarios y especulaciones, hay una vida que se apagó y muchas personas afectadas por ello. El rumor puede ser grande, pero el dolor lo es aún más. Y quizá por eso esta historia sigue resonando con tanta fuerza, porque recuerda que detrás de cada tragedia hay emociones reales, silencios prolongados y verdades que, cuando finalmente salen a la luz, llegan demasiado tarde. Esperemos que te haya gustado este tipo de video, déjanos tu comentario.